días, Humash para el día lunes, Parashat Vayikra. Entonces ayer empezamos a ver todos los temas de los sacrificios. Empezamos con un sacrificio que es el Olá. Olá es un sacrificio, en este caso voluntario, que el individuo quiere ofrecer a Dios, no es obligatorio. Y habían dos posibilidades y hoy vamos a ver otras posibilidades, porque según la capacidad de la persona, entonces era el tipo de corbán que podía ofrecer. Aquí tengo un libro que nos va a ayudar un poco en este viaje. Mira la cantidad de animales diferentes y hasta aves que se podía utilizar en los korbanot. ¿No? Este libro resume muchas de las leyes de los korbanot. Aquí estás viendo una cantidad de diferentes korbanot que hay, ¿no? Cada uno con sus leyes, con sus categorías. Y aquí, bueno, es un libro entero que va detallando, ¿no? las ofrendas distintas bajo diferentes circunstancias. Pero en este caso, el primero, estamos hablando de un corbán olá. Se podía ofrecer, el más importante era de un toro. O sea, digamos, obviamente eso es muy caro, es un animal muy grande, con mucha carne. Y después de un animal más chiquito, en estos dos casos había que hacer lo que se llama smijá, había que apoyarse el dueño sobre el animal y después hacer el servicio. Hoy, en el día lunes, empieza diciendo así, Ve'im min ha'of olá korban olá Hashem, pero si su ofrenda es de las aves, una ofrenda de olá, de ascensión, dice, Vihikriv min hatorim o min bnei hayonah et korbanó. Deberá traer su ofrenda de tórtolos o de palominos. Entonces aquí tienes, ¿ves? Son los dos tipos de aves, ¿ok? Tórtolos, ¿sí? Y palominos. Estos dos que están aquí, estos dos. ¿Ven? Esto es lo que puede, obviamente, esto cuesta mucho menos que un animal. Entonces la persona que no tenía los medios para comprar un animal, obviamente una persona con los medios debería comprar algo según su posibilidad. Pero el que no, debería buscar algo que él sí puede. Vikrivó HaKohen el Hamizbeach, el Kohen lo traerá al altar, Umalak et Rosho, Vihiktir Hamizbecha, Vinimtza damo al Kir Hamizbeach. Entonces tiene que cortar la cabeza, pero con la uña. Es una diferencia aquí entre un animal y un ave. Los animales era, digamos, shechita, era con... Entonces el Kohen tenía que tener literalmente de su uña, era como una especie de cuchillo. ¿Ah? Después, una vez que hizo la parte inicial, para terminar podía utilizar un cuchillo. Pero la shechita en sí se hacía con la uña. Recuérdate que no estamos hablando aquí de una gallina o algo un poquito más grande. Estás hablando de algo realmente que entra en la mano. Es algo muy chiquito. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sacar. O sea, era también más práctico hacerlo de esta forma, ¿no? Lo agarraban y con la uña misma era un arte, digamos, una forma de... había que saber cómo hacer esto. Y tenía que... entonces después tenía que exprimir, digamos, la sangre en la pared del altar. Entonces hay varias diferencias aquí. Primeramente,
Lo que uno ve que falta aquí es que no hay smija, obviamente. No hay que apoyar encima del ave. No hay en qué apoyar. Entonces es diferente que el animal. Traía el ave y el Cohen, cuando era un animal, había que hacer algo primero. Él apoyaba las manos sobre el animal y después el Cohen lo llevaba a hacer todo el ritual, digamos. En este caso lo traía y el Cohen inmediatamente lo llevaba a hacer la ofrenda. Sí, dice Tetzayin, vehisir et murato, le quitará su buche, benotzata, vihishlichota etzel hamizbeach kedma, el mekom hadeshen. Le quitará su buche con su plumaje y lo arrojará junto al altar al este, al lugar de las cenizas. Okay, aquí también vemos otra diferencia que el animal, ¿no? Tiene que sacar las partes internas, ciertas partes internas del animal, porque en el caso de los animales, todos los órganos digestivos están ofrecidos también sobre el altar. En cambio, cuando se trata del ave, no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no? Es algo muy interesante, porque generalmente los animales comen de la propiedad de sus dueños. Entonces, ¿qué tienen adentro de su sistema digestivo? Algo que es propiedad del dueño, generalmente, pero las aves no, vuelan por todas partes y comen de cosas que no son, digamos, de ellos. Es una especie de robo. Entonces, ya que tiene algo que puede considerarse dentro de su sistema digestivo, tiene algo que no es de ellos, no es apto para ofrecerlo. No es apto para ofrecerlo sobre el mizbeach. Y después dice, Veshisa oto beknafav, lo yavdil, vihiktir oto hakohen, hamizbecha al ha'etzim asher al ha'esh, olahu ishei reach nichoach la Hashem. Los partirá con sus plumas, pero no lo dividirá, y el Cohen hará que arda en humareda sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Es ofrenda de ascensión, igual se llama ofrenda de ascensión, aunque es un ave. Ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Aquí tenemos algo muy interesante. La Torah hace énfasis de que al pájaro hay que quemarlo junto con sus plumas. Ahora, el olor de quemar plumas es muy, muy fuerte, es feo. Entonces, ¿por qué se hacía? ¿Por qué no quitar las plumas para no crear ese olor? Y aquí vemos lo sensible que estamos en el caso de un pobre. Porque si uno quitaría las plumas, quedaría de algo que ya es pequeño, más pequeño aún. Y se vería como una ofrenda, digamos, muy insignificante. Entonces, para no, digamos, avergonzar el dueño de esto, para que se vea como algo más grande, había que dejar las plumas. Aunque causaba este olor, o sea que no era agradable. Y termina diciendo, y eso es fragancia placentera para Dios, porque las fragancias de Dios son diferentes que la fragancia del hombre. Si nosotros quizás nos gusta algún olor o algo que puede ser inclusive involucrado con algo negativo o algo inmoral, para Dios y también para los tzadikim, los olores, lo que huelen lo espiritual,
lo que hay detrás, no lo que uno siente inmediatamente. En esta última parte del Humash de hoy, vamos a hablar de inclusive un nivel inferior del ave. Ya hemos presentado 3 diferentes formas de una persona que quiere ofrecer voluntariamente este Korban Olá. Había del animal grande, como un toro, después animales más pequeños, después del ave. Obviamente todo esto es considerando las posibilidades económicas de la persona. Y ahora inclusive hay una opción que uno puede ofrecer de harina. Y son pocos versículos, pocas palabras, pero con mucho contenido. Es muy denso toda esta parte, y es más en la parte del Talmud y en la halajá, la ley judía, donde se extiende y explica todo esto con mucho más detalle. Entonces voy a resumirlo, esta categoría de ofrendas, y después vamos a leer las palabras. Hay 5 tipos de ofrendas de cereales, de harina. Uno es cruda, harina cruda. Otro es horneados en forma de pan. Después hay horneados en forma de tortas planas, parecen como matzot. Después hay 2 que son fritas en un sartén poco profunda, y después fritas en una sartén honda. Cuando la persona llegaba, podía decidir cuál de estos quiere ofrecer. También había una diferencia también en costo en estos mismos. Entonces había muchas opciones para que todo el mundo pueda participar. Es más, que cuando la Torá presenta esta última categoría, en vez de decir una persona que ofrece su ofrenda como hizo en los casos anteriores, dice benefesh, un alma. Y el mensaje es que puedes tener una persona que es muy rico y tener mucho dinero y puede traer el Korban de más lujo, de sacrificio de más lujo, pero su alma no está en eso. Y puedes tener una persona pobre, de pocos recursos, y trae su ofrenda de harina y su alma está ahí. Y esa es la idea. La idea es más que lo que vas a traer, es que la persona, su esencia, su alma debe estar presente para conectarse con Dios. Ahora, todas estas ofrendas incluían harina, había aceite, y había que revolver y crear una masa. ¿Qué había que hacer con esa masa? Si hornearlo y freírlo, eso dependía también del Korban, lo que estaba ofreciendo. Y también había que poner después, al final, un puñado de incienso. Y hay todo un proceso de cómo había que preparar la masa, qué cantidad de aceite, qué cantidad de harina, y también una forma muy específica de cómo había que agarrar el aceite, la masa necesaria para el Korban, que se llamaba kemitza. Aquí podemos visualizar un poquito cómo se hacía, usando, digamos, la mano. Entonces, estos 3 dedos era el tamaño, y se usaba los 2 dedos de arriba de abajo para quitar la parte adicional. También en el Mizbeah, en el Mishkan, en el Bet HaMikdash, en el templo, en el tabernáculo, había diferentes tipos de sartenes para facilitar las diferentes ofrendas. Aquí estás viendo uno que es más honda, y aquí estás viendo uno que está más corto, y dependiendo lo que uno estaba ofreciendo, pues ahí salía diferente. Por ejemplo, en este caso, si colocas la masa encima de esto, ibas a quedar con algo más crujiente y más plano. En cambio, si lo ponías en esto, que esto, por cierto, es del día de mañana, se llama marjeshet, entonces era más profundo. También era la parte de los inciensos, que también los inciensos era una cosa muy particular. Esto se agarra de un árbol, ¿ves? Se saca el levoná, y esto se colocaba
encima, y también los inciensos tenían la misma forma de agarrarse también con los dedos. Entonces esto es un overview de todos los diferentes tipos de ofrendas, y solamente voy a leer las palabras como salen en el Chumash. Benefesh ki takriv korban mincha LaHashem solet yeh korbano v'yatzak alea shaman benatan alea levona. Y cuando alguien ofrece a Hashem una ofrenda de mincha, que es una ofrenda de harina, su ofrenda deberá ser de harina de trigo. Deberá derramar aceite sobre ella y añadirle incienso. Vehevía, entonces tenía ya esa mezcla. Vehevía el bnei Aarón a Kohanim, entonces tenían que llevar esto a los Kohanim. Vekamatz misham melo kumtzo misolta mishamna al kol levonotav v'hiktir hakohen et askarata hamizbecha ishei reach nichoach LaHashem. Y los llevaba donde el Kohen, uno de los cuales deberá tomar de ahí un puñado, los 3 dedos llenos de su harina fina mezclada con aceite. ¿Y qué debería hacer con esto? El sacerdote debe quemar esa porción de recordatorio sobre el altar. Es ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. והנותרת מן המנחה לארון ולבניו קודש קודשים מאישי Hashem. Y dice que el remanente de la ofrenda de mincha será para Aarón y sus hijos, quedará categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda de mincha haya sido quemada para Hashem. O sea, de la masa que quedaba después de hacer esto, ¿no? Había un restante, esto quedaba para los Kohanim, era sagrado, ellos podían comerlo, los Kohanim que son de un nivel de santidad superior y tenían que mantenerse un nivel de pureza distinto a una persona normal, ellos podían comer de esto. Después habla de los otros tipos de ofrendas de harina, vejita, kriv mincha, korban mincha, mafet tanur, solet chalot matzot bilulot bashemen urikikei matzot meshuchim bashemen. Cuando hagas una ofrenda mincha de harina de algún producto horneado, que sea de harina fina o gasas sin leudar de harina fina mezclado con aceite, o matzot redondas, pan ácimo con forma de panqueca untados con aceite. Ve'im mincha la machavat korbanecha solet bilula bashemen matzah tihiyeh. Y si tu ofrenda fuese hecha a la sartén, ya vamos a la cuarta opción, que sea de harina fina mezclada con aceite sin leudar, patot ota pitim viatzakta le'ashamen minchahi. Deberás partirla en pedazos y verter aceite sobre ella, es ofrenda de mincha. Y esto fue una última parte también de este ritual, que había que dividirlo y romperlo en cierta cantidad de pedacitos. Con esto tenemos una idea general de cómo funcionaba estas ofrendas. El día de mañana se menciona la quinta categoría de estas korban mincha. Con esto terminamos el Chumash de hoy.